Hablaremos de este filósofo del derecho, Ronald Dworkin. Normas, Casos difíciles. características, Discrecionalidad. ordenamiento jurídico. No se vayan, vamos a aprender mucho. Muchas gracias. Ronald Dworkin. Este filósofo del derecho nació en Estados Unidos el 11 de diciembre de 1931. Algo increíble en la vida de este hombre es que en el año de 1969 entra a formar parte de la Universidad de Harvard. Lo más importante, lo más interesante es que reemplazó en la cátedra a ese famoso filósofo Hart, su contradictorio en su teoría de normas y principios. Qué bueno, ¿verdad? Mire lo interesante que es esta concatenación de estos grandes filósofos contemporáneos, porque créanme, el señor Dworkin falleció apenas en el 2003. Lleva apenas 7 años de fallecido con todo este legado jurídico. Muchas gracias. La existencia de los derechos individuales. En su pensamiento teníamos que los derechos morales de las personas prevalecen sobre los colectivos. Pero, ¿qué es norma? Escuchemos a nuestro corresponsal. Darwin y Joana. A continuación hablaremos de la norma. ¿Qué es una norma? Una norma es un principio que se adopta para dirigir una conducta. Tenemos 4 tipos de norma. La moral, que es un modelo de conducta que se acepta o se contradice por una sociedad. La religiosa, que son obligaciones que nos ayudan a alcanzar la divinidad. Y la social, que son reglas que se deben adaptar para convivir en sociedad, como su nombre lo indica. La cuarta y última se desprende un poco de estas 3 porque es la norma jurídica, ya que son prescripciones dirigidas al comportamiento humano. Su incumplimiento lleva una sanción. En estas 4 normas tenemos una gran diferencia. Las 3 primeras solo se pueden reprochar o criticar. La última es una regla sancionatoria. Muchas gracias. Me quedó muy claro el concepto de la norma. Sí, 4 tipos de norma: religiosa, moral, social y jurídica, Joana. ¿Qué te parece si ahora hablamos de la clasificación de la norma? Me parece muy bien, clasificación de la norma. Darwin y Joana, hay 4 clasificaciones de la norma. Unilateral, son aquellas que no tienen ningún ente facultado para exigir su cumplimiento. Ejemplo, ceder el asiento a una persona mayor o discapacitada. Bilateral, son aquellas cuyo cumplimiento puede ser exigido en contraposición y conforme a la definición de respetar un contrato, no robar, no calumniar, no invadir propiedad privada. Hablamos de la autónoma. En este, el mismo sujeto determina si la aplica o no. Ejemplo, decir siempre la verdad, tomar la decisión. Hablamos de otra que es la heterónoma. Habla de la dependencia y sumisión de un individuo, cuya facultad se encuentra bajo el control de una tercera persona o un agente externo. Ejemplo, continuar con una pareja que uno no quiere, por presión familiar. Otro ejemplo puede ser hacerle caso a un doctor frente a cualquier consejo o receta médica. Entonces sabemos que unilateral no tiene un ente facultado. Bilateral, el cumplimiento es exigido. La autónoma, yo decido si la aplico o no. La heterónoma, estamos bajo el control de una tercera persona. Entonces hablamos de dependencia y de sumisión. Ahora la compañera Nidia nos hablará de la norma jurídica. Es la norma del comportamiento humano que conlleva a una sanción, impone deberes, confiere derechos y la puede dar el Senado, la Cámara, y se caracteriza por ser heterónoma, bilateral, externa y coerciva. Joana, ya tenemos el concepto de norma. Sabemos qué es norma, cuáles son los tipos de norma, la clasificación de la norma. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te parece, Darwin, si ahora hablamos de la norma jurídica según Dworkin? La norma jurídica según Dworkin. Ahora vamos a hablar de la norma jurídica según Dworkin. Dworkin dice que detrás de cada norma hay un principio al cual acudir cuando se nos presentan casos difíciles. O cuando esta norma no nos da solución al problema, debemos acudir al principio. Claro está que el principio no es norma, pero tiene más peso que ella. Hablando de norma jurídica, ahora vamos a hablar del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico son las normas, las reglas y los códigos que son estándares. Dentro de este aspecto, los profes de derecho los enseñan. En los textos los citan, los historiadores de derecho los celebran y funcionan y tienen mayor fuerza en los casos difíciles. Después de haber hablado sobre el ordenamiento jurídico, vamos a hablar sobre las críticas de Dworkin hacia el positivismo. Dworkin toma la palabra de derecho, la engloba y le añade a la norma el concepto de principio. Hablaremos de 3 principios positivistas fundamentales, que
está el principio de validez, que es el espíritu de la norma como tal, donde ella nace. El principio es discrecionalidad, es cuando el juez se queda sin un argumento jurídico para dar solución y lo hace desde su conciencia. Y la obligación jurídica, no hay obligación si no hay norma. A continuación, Joana y Darwin nos van a dar las características sobre la norma jurídica. Jessica, Darwin, ahora podemos hablar de las características de la norma jurídica según Working. Como primera tenemos que el derecho está compuesto no solo de la regla, es muy importante tener en cuenta los principios. El juez, como segundo característica, el juez tiene la obligación de descubrir el verdadero derecho para no caer en ambigüedades de la regla. ¿Por qué razón, Joana? Es que todas las normas tienen el mismo peso. No hay una norma mayor o menor que otra. Todas son iguales. Pero la diferencia que pone el Working es sobre el principio. El principio sí tiene peso. Claro. Ahora vamos para ver qué es lo que propone el Working. Por eso invitamos a nuestra compañera Luisa Fernanda. Ahí la tiene, Luisa Fernanda. Working propone una teoría de la interpretación jurídica dando prioridad a los principios más que en las normas en la argumentación jurídica, partiendo de que los principios no determinan las decisiones judiciales, sino que inclinan el juicio de un lado hacia otro. También afirma que las decisiones judiciales no son ni opciones automáticas ni arbitrariedades, sino auténticas reflexiones normativas orientadas a través de los principios. Después de haber escuchado a nuestra compañera Fernanda sobre la propuesta de Working, ahora queremos enfatizar sobre los casos difíciles. Hablando de los casos difíciles, Joana, mira que los jueces tomaban ese concepto y lo dividían en 3 fases para su estudio. Sí, claro, totalmente de acuerdo, Darwin. La fase preinterpretativa, que llamaban, La interpretativa, y la postinterpretativa. Eso lo hacía cada juez con el fin de analizar esos famosos casos difíciles. Pero, ¿qué es un caso difícil? ¿Cómo podemos entender que un caso viene al rango de la dificultad? acuérdate, Darwin, que para eso tenemos que tener la interpretación lingüística. Claro, la interpretación lingüística. Todos los jueces, todo el organismo jurídico debe saber interpretar esa parte lingüística. Cuando no nos ponemos de acuerdo en esa parte lingüística, caemos en un problemita que lo definió, creo que Working, como la zona de la penumbra. También cuando la norma plantea 2 soluciones para un mismo caso. La contradicción de norma sería eso, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando un tercer casito, para poder calificarlo dentro de los casos difíciles, sería que la norma no existe. Es decir, no existe una norma para poder solucionar ese caso. También cuando un caso es totalmente injusto. Eso quiere decir cuando esa norma está por encima de los derechos fundamentales de las personas. Working, como era un pensador, filósofo del derecho anglosajón, nacido en Estados Unidos, tomó como un quinto punto ese problemita del caso difícil. Cuando esa jurisprudencia, cuando ese precedente es completamente antiguo, hablemos de una jurisprudencia de hace 200 años. Imagínense coger una jurisprudencia de hace más de 200 años para poder evacuarla o aplicarla a un caso actual y que no pueda concordar por situaciones geográficas, por situaciones de progreso, por cuestiones tecnológicas. Entonces se describió ese quinto punto como un caso difícil, Joana. Algo muy interesante, David. Claro, porque esa jurisprudencia tan antigua es muy probable que no sirva para un caso actual. Y esos serían los 5 puntos de los casos difíciles. Este trabajo de investigación estuvo a cargo del grupo 4. Darwin, Joana Andrea Marín, Lidia Isabel Díaz, Jessica Agudelo, Luisa Fernanda Zuluaga y detrás de cámaras Juan Felipe Torres. los esperamos en un próximo trabajo de investigación en su programa ¡Seguro!